A continuación, damos paso al conversatorio sobre la discapacidad en el envejecimiento y la vejez en contextos rural y urbano, cuya moderación está a cargo de la licenciada Tere Gómez de León del Río. Siempre en estas mesas uno se convierte en el lenguaje de derechos humanos como la torturadora, ¿no es cierto? Empieza con los 3 minutos, te quedan 2, ya párale, ya córtale, ya te fuiste en el tiempo del de junto. Entonces, bueno, yo quiero comentarles que esta parte del conversatorio tiene que ver con que nos dimos a la tarea de pensar en compartir experiencias significativas con nuestras ponentes de esta mañana. Varias de ellas participan en esto que comentábamos hace rato, de este grupo de mesa constante desde hace 3 años que tiene la Comisión de Derechos Humanos en diferentes sesiones con diferentes temáticas sobre el envejecimiento y la vejez. Y yo quiero, agradecerle a Verónica, que tiene que irse en unos minutos más para preparar el tema del seminario del Congreso Internacional sobre envejecimiento, género e interculturalidad. La metodología de esta mañana tiene que ver con la presentación de este espacio de reflexión en este hermosísimo centro cultural, y que tiene que ver cómo poder reflexionar y hacer algunas aportaciones sobre la discapacidad, el envejecimiento y la vejez, y cómo encontrar nuevos abordajes de reflexión para la identificación de retos, primero la identificación de problemáticas y de retos, y encontrar desde esta reflexión nuevas alternativas. La dinámica dura aproximadamente 90 minutos. La idea es tener un espacio de reflexión y de preguntas y respuestas, y fundamentalmente en base a estos 3 ejes que hemos compartido a lo largo de esta mañana, pero que tiene que ver, uno, con datos importantes, por ejemplo, de la encuesta nacional de salud del 2012 del INEGI, donde refiere que un poco más de 5 millones de personas mayores presentan alguna discapacidad. Entre ellos, hablábamos de que más de 500,000 personas viven en situación de dependencia. También veíamos que aunado a estos datos de la encuesta nacional, el Consejo Nacional de Población habla que para el 2050, o sea, los próximos 30 años, ¿sí?, México tendrá 150 millones de personas, de los cuales el 21.5% tendrán 60 años y más. Yo una mañana me podría pensar, soy abuela, tengo una nieta de 8 meses, y decía, en 30 años, pues ella tendrá 30, yo tendré, si llego 90, no, pues hay que echarle ganas, ¿no? Entonces, cuando uno se plantea esta parte de la discapacidad y de nuestro futuro, me parece que esta mesa es súper oportuna y muy importante aquí en Oaxaca para compartir con todos ustedes. También vemos que desde el INEGI y de la Secretaría de Salud se arrojan datos, por ejemplo, de que una de las causas de discapacidad en el envejecimiento y en la vejez es el deterioro físico con el tiempo, y que está aunado muchas veces a los hábitos o a la deficiencia de hábitos, a la deficiencia de deporte y otras prácticas de ejercicio, o de enfermedades que generan dificultades para el desempeño de la vida diaria. O sea, envejecer pareciera que va aunado a la discapacidad, y eso es a lo que tenemos que tener conciencia. Pareciera que no, ¿cómo hacemos una acción preventiva? Pero pareciera que es inevitable, y creo que no. Aquí están las expertas que platicaremos sobre ello. Y también el otro tema que tiene que ver como la Convención Interamericana para la Protección de Derechos de las Personas Mayores, en su artículo 24, menciona el derecho a la vivienda. Y bueno, creemos que ahí la presencia de esta mañana de arquitectos, de nuestra arquitecta
es importante ver la necesidad de construir, de adaptar progresivamente soluciones habitacionales con el fin de que éstas sean arquitectónicamente adecuadas y accesibles a los adultos mayores con discapacidad y con impedimentos relacionados con su movilidad. Entonces, bueno, las preguntas claves que les pediría que ustedes las trajeran en la mente para al final hagamos la reflexión, sería esta parte de cómo viven las personas mayores la discapacidad en términos de derechos relativos a la seguridad económica, los derechos relativos a la salud, a los estereotipos de discriminación, a la participación social, a la participación familiar, a la protección civil. ¿Qué acciones, eso es bien importante, qué acciones debemos de tomar a corto y a mediano plazo? Y la otra es, ¿cuáles son las implicaciones que tenemos en vivir en una zona urbana y en una zona rural, según nuestro tipo de discapacidad? ¿Qué significa? Es más, ¿cómo puede uno finalmente construir entornos mucho más amigables para la discapacidad y para acompañar el envejecimiento de todas y todos y vivir con dignidad? Entonces, bueno, son preguntas detonadoras que les pido que las guarden ustedes en su mente para que junto con las reflexiones podamos hacer finalmente en este conversatorio una discusión y encontrar puntos comunes de reflexión y llegar a un buen puerto. Pues entonces, en este orden de ideas, quiero presentarles rápidamente a nuestras ponentes de esta mañana y empezaría primero por Flavia Esther Anaulevi, está aquí a mi izquierda. Ella es coordinadora general de Piña Palmera. Actualmente es también coordinadora de inclusión basada en la comunidad. Estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En Piña Palmera, la experiencia acumulada en la que ha trabajado con grupos en situaciones extremas le ha permitido aportar elementos para dar lectura y reflexión al tema de la discapacidad y los derechos humanos. Ha profundizado en el análisis de la discriminación como el principal reto que enfrentan las personas con discapacidad y también ha abonado a las reflexiones sobre la inequidad genérica, la desigualdad económica, la importancia de las formas de organización local y del componente indígena y la violencia orgánica y cotidiana en las comunidades y la responsabilidad que en ello tienen todos los actores que la configuran. Encabezó el equipo de Piña Palmera en un proceso de asesoría con el programa Todos los niños y niñas en la escuela, auspiciado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que participa también el Gobierno del Estado de Oaxaca y el Centro y el CIESAS. Fue coordinadora del segundo Congreso Continental de Rehabilitación basada en la comunidad, celebrado en Oaxaca en el 2010. También quiero presentarles a la maestra Bustamante, también está aquí enseguida de la izquierda. Ella es abogada colombiana con una amplia trayectoria en distintas agencias de cooperación internacional y de América Latina. Se ha desempeñado como jefa de asuntos internacionales de la Defensoría del Pueblo de Colombia y ha liderado distintas redes a nivel andino y iberoamericano del Ombudsman. Anteriormente trabajó en Perú para la Agencia Alemana de Cooperación, implementando el proyecto en la Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario y tiene conocimiento integral de la región por su trabajo y por la maestría que realizó en estudios interdisciplinarios latinoamericanos en la Universidad Libre de Berlín. Ella es actualmente coordinadora del secretariado HelpAge para América Latina y el Caribe. Quiero también después darle la más cordial bienvenida a nuestra arquitecta Celia Facho, también es una socia estratégica de estos temas. Ella es profesora de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y es miembro fundador del Seminario de Arquitectura y Diseño Incluyente. Desde el 2012 es responsable del campo de restauración de monumentos, tiene maestría en arquitectura en la UNAM, es miembro del Comité Técnico del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM.
Fungió como académica en el proyecto de lineamientos de accesibilidad y usos de edificios del patrimonio histórico de la UNAM del 2006 al 2008. En el 2010 fue jurado del premio Obras CEMEX, Premio Especial de Congruencia en Accesibilidad. En el 2010 fue coordinadora del proyecto de diagnóstico de accesibilidad para las estaciones de Metrobús en la Ciudad de México. La maestra Facio también fue coordinadora del proyecto Asesoría y Adecuación del Proyecto Arquitectónico y Supervisión de Programa de Accesibilidad en inmuebles dependientes del INAH, y ha participado en varios proyectos de señalización en el campus universitario de Ciudad Universitaria. Quiero también compartir aquí a mi derecha a la maestra Enriqueta Cepeda Ruiz. Ella es licenciada en Economía y estudios de diplomado en diversas materias. Ha trabajado a nivel federal y estatal en las áreas de finanzas públicas y desarrollo humano. La maestra Enriqueta Cepeda colaboró en el Registro Federal de Electores, fue directora general de Servicio Público de Localización Telefónica, Locatel, durante la gestión del 97 al 2000. Del 2001 al 2012 fue secretaria técnica del Fideicomiso de Apoyo a la Administración de Justicia en el Distrito Federal. Es socia fundadora y presidenta del Consejo de Gobierno de la Organización Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE, y actualmente es directora de esa organización. Y finalmente, quiero presentar a la maestra, a la licenciada María Ferrés, que también es socia importante de esta mesa de diálogo. Ella es licenciada en Educación Especial por la Universidad de las Américas, cuenta con diversos diplomados en Dinámica Familiar por la Universidad Iberoamericana, con diplomado en Enfermedad de Alzheimer por la Universidad de Salamanca y también por el diplomado en Alzheimer del Instituto Nacional de Geriatría. Además, ella se refiere como hija de paciente con demencia tipo Alzheimer y es una experta y mujer combatiente de estos procesos de hacer más amigable la discapacidad. Y por último, ¿dónde está mi arquitecto? Es invitado especial, no es bomberazo, sino nos dimos cuenta que aquí está y que había que aprovechar su experiencia. Si quiere, Doris, comentarme nada más su especialidad en arquitectura del arquitecto Ortiz González, Benjamín, que también me imagino que está centrado en estos temas y cuya experiencia, por su presencia, tiene que ver con este espacio de la discapacidad y del envejecimiento y la vejez. Entonces, la dinámica, empezaríamos con Flavia, luego el arquitecto y así sucesivamente, uno y uno de cada lado, 9 minutos cada uno con reloj en mano. Si les parece bien, ¿quién trae presentación en PowerPoint o algo así para nos vaya a ayudar? 1, 2, 3, 4. Súper bien. Entonces, ¿están listas ya las presentaciones? ¿Sí? Ok, perfecto. Te doy un micrófono aquí. Creo que, no sé. Sí. ¿Sí? Bueno. Buenos días y gracias por la oportunidad de estar aquí. Yo vivo en la costa de Oaxaca, a 7 horas más o menos de aquí, bajando todas las curvas. Ahí llegamos a la zona donde está el mar, cerca del Istmo y cerca también de la región afro. Estamos justo en medio y bueno, pues trabajamos directamente con población rural e indígena en diferentes municipios. La que sigue. ¿Quién es? Bueno, ese es un poco el contexto en el cual estamos y en donde las personas con y sin discapacidad trabajan, envejecen y continúan haciendo, no, para atrás,
La segunda es haciendo lo mejor posible dentro de sus contextos. Obviamente los contextos, aunque son rurales e indígenas, son muy diferentes entre sí. Y el proceso de envejecimiento con o sin discapacidad tienen retos enormes. La que sigue, porfa. Evidentemente el tema de accesibilidad, movilidad es todo un tema permanente. Y en el caso de la discapacidad, bueno, tenemos el tema de la fuerte dependencia de muchas personas con discapacidad severa, múltiple, con su apoyo y acompañamiento de algún familiar que obviamente ya está envejeciendo o ya son adultos mayores, porque también con el tema de la migración, obviamente los que se quedan en las comunidades son las abuelas y abuelos y heredan a sus nietos y nietas, y desde ahí tienen que continuar todo este proceso. Además, hoy en día con todas las enfermedades como son diabetes y otras, obviamente las personas adultas y adultas mayores también tienen un proceso discapacitante muy fuerte y obviamente también van a requerir de un apoyo y acompañamiento permanente. Para ello, pues buscamos que el entorno también sea amable y podamos utilizar lo que hay en el contexto y las habilidades de cada comunidad para desarrollar las opciones para la inclusión. Creemos que no hay que crear grandes sistemas, pero que sí hay que garantizar que el mismo contexto comunitario empiece a pensar en el proceso de la discapacidad y del envejecimiento con un enfoque de derechos para que realmente se den procesos de inclusión paulatinos, incluyendo todos los sectores de la comunidad. ¿La que sigue? De hecho, estamos trabajando con varias organizaciones con un hashtag que es inclusión, no solo pensión. Creemos que la vida va mucho más allá de una pensión, sea para personas con discapacidad o sea para adultos y adultos mayores. Y creemos que hay que insistir ante las diferentes instancias para poder garantizar que estos temas vayan a las áreas que tienen que ver con derechos, no con bienestar como tal, porque tienen mucho más opciones de generar alternativas reales, concretas y desde los mismos contextos en donde se encuentran las personas. Muchas gracias. De una vez. Gracias, buenos días. Bueno, antes que nada más para comentarles, mi nombre es Benjamín Ortiz. Yo terminé arquitectura en el 78, ahí en Monterrey. No hagan cuentas, hace 40 años. Y luego del 81 al 83 estuve en Estados Unidos en una maestría en arquitectura, pero con especialización en gerontología. Cuando yo regreso, yo tenía 28 años. Y casi siempre cuando me presento les hago la pregunta: ¿quién creen que me pelaba en ese tiempo? 1983, un mozalbete de 28 años. Nadie. Ahorita tengo 64. Órale, ¿verdad? Sí, ya cambió. Diría mi madre, hasta que te hizo justicia la revolución, ¿verdad? De hace 15 años para acá he estado muy metido en el tema de espacios para personas con adultos mayores, y una de las cosas principales que me he encontrado es, pues por un lado, hablaba la licenciada Verónica, algo bien importante es visibilizar. Esa es una. Pero curiosamente me he encontrado que en muchos contextos donde ando yo más en la parte de arquitectura hay muy poco interés en el tema. Por otro lado, un
pues no sé si desconocimiento o no querer ver esas tendencias de envejecimiento poblacional. Comentaban ahorita por ahí de un porcentaje de población al 2050. Hay gente que dice que va a andar en el 21, otros en el 23, otros en el 27. Le dije, pues en el que anden conmigo ya no cuenten, ¿verdad? Vaya a ver a los jóvenes acá, Miguel, cómo les va. He visto, por ejemplo, en escuelas de arquitectura a veces muy poco interés en el tema. Hablaba ahorita la maestra del contexto inmediato donde nos desarrollamos. 24 horas vivimos en un espacio. Para llegar aquí, pues todas las actividades que tuvieron que hacer hasta llegar. Por las calles, banquetas, espacios urbanos, públicos, privados, así como están afuera, así están. 24 horas estamos en un espacio. Y todavía hay gente que dice que el espacio no es importante. Que el espacio no es importante. Hay una frase por ahí, fíjense, de 1970, de un autor, Lawton. Posiblemente, si todos estamos involucrados en el área de gerontología, que creo que sí, o muchos de nosotros, es el de las escalas esas de Lawton and Brody. Él decía en 1970 en uno de los libros ahí que publicó, decía lo siguiente: entre más una persona pierde sus capacidades, más esa persona depende del medio ambiente para seguir funcionando. 1970, ¿hace cuántos años? 30 para el 2019 para estas fechas, casi 50 años. Hace 50 años Lawton dijo esto. Ahí va otra vez. Entre más una persona pierde sus capacidades, ¿cuáles capacidades? Físicas, funcionales y particularmente mentales, que aquí pues estamos excelentemente bien representados con Rosa, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Alzheimer en el país. Entre más una persona pierde sus capacidades, más esa persona depende del medio ambiente para seguir funcionando. Entonces yo ahorita dije, bueno, me paro, dijo la maestra que primero así de una orilla a la otra, dije, voy al baño, pero está como a 70 metros, ¿verdad? Entonces dije, mejor me aguanto después de que pase. O sea que si me desaparezco ahorita, no se preocupen. Entonces, básicamente el mensaje que quiero dejarles es pues que conozcan el área, que conozcan que existe el área de especialización hay gente que le llama arquitectura gerontológica, yo le llamo gerontología ambiental, que es el nombre apropiado. El nombre académicamente apropiado para espacios para personas adultas mayores es gerontología ambiental. Entonces, existe esa área, es muy importante. Yo desde hace como unos 15 años me estoy dedicando a difundir, vamos a decir, este tema en congresos en distintas áreas de gerontología, sociología, áreas sociales, ciencias de la salud, y por otro lado en la parte de arquitectura, a través de escuelas de arquitectura particularmente y colegios de arquitectos, a través de conferencias y talleres. Entonces, pues agradezco mucho a la licenciada Verónica Montes de Oca que me haya invitado a este congreso. Ahorita, bueno, estoy aquí con ustedes unos momentos. El jueves a las 10:20 más o menos hay una mesa de diálogo también con Fermina Rojo y la arquitecta Celia también. Ahí vamos a ampliar también algunas ideas. Y luego el viernes me inscribí en un taller de 2 horas, por ahí como a las 2 de la tarde, una cosa así, también sobre este tema de espacios. 2 horas, ahorita me dijeron 9 minutos, 2 horas, pues también quién sabe qué vaya a pasar. Normalmente los talleres que doy en los colegios de arquitectos y en algunos congresos que me invitan son de 10 horas sobre este tema. Y todavía así la gente se queda picada, ¿verdad? Hay mucho que hacer en las ciudades, mucho que hacer en las ciudades. Los adultos mayores vivimos, me incluyo, ¿verdad? Todas las personas, pero particularmente los adultos mayores vivimos, 1, en viviendas, en sus casas particulares. 2, los que asisten a estancias de día.
que para mi sorpresa alguien por ahí ayer me estaba diciendo que aquí en la ciudad de Oaxaca prácticamente no hay, por el motivo que sea, pero necesidad sí hay. 3 en estancias geriátricas, que por algún motivo también la gente necesita institucionalizarse y bueno, pues esa es otra opción que curiosamente también alguien me comentó que casi no hay y también hay mucha necesidad de eso y son espacios. Y 4, esos 3 y 4, todo este entorno urbano de la ciudad en espacios públicos, calles, plazas, parques y en espacios privados de todo tipo, bancos, farmacias, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se junta la discapacidad con el envejecimiento es una bomba de tiempo, es una bomba de tiempo. Cuando se junta la discapacidad con el envejecimiento y con la situación de Alzheimer, pues ni se diga, ni se diga. Entonces, hay mucho que hacer. Me gustaría que en este congreso hubiera habido mucha gente arquitecta de la Escuela de Arquitectura de aquí de la universidad. Ojalá participen en algunos otros eventos. Ellos son los que hacen los espacios. Los arquitectos, los urbanistas, los inmobiliarios son los que hacen los espacios. Y si tienen desconocimiento del tema, pues tristemente por eso muchas de las cosas afuera están como están. ¿Ok? Gracias. Gracias, arquitecto Ortiz. Seguimos entonces con la maestra Bustamante de este lado. Buenos días nuevamente. Yo quisiera brevemente compartirles como todas las iniciativas globales que existen, que como sociedad civil, como estudiantes, expertos, es importante conocerlas porque pues son espacios de apoyo técnico, son espacios de incidencia, ¿no? Pero antes de compartirles, digamos, el escenario internacional, quisiera como tener claro varios mensajes. Uno, que es realmente muy importante esta interseccionalidad entre la discapacidad y las personas mayores, ¿no? Que no se le presta mucho atención y mucho menos en escenarios de crisis humanitaria, lo que realmente repercute en vidas humanas, como más adelante les voy a mencionar. El segundo mensaje que quisiera compartir es una definición que trae la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Realmente es un concepto que es bastante superador e innovador, porque es que la discapacidad no es de las personas, ¿no? Si bien hay personas que nacen o se desarrollan alguna deficiencia física, sensorial, mental, motriz, lo que es discapaz es el medio, ¿no?, con el cual las personas interactúan y que por barreras institucionales, físicas, de actitud, ¿no?, en el escenario de estigmatización, discriminación, pues esas son las barreras que hacen que las personas no puedan participar plenamente de sus derechos ni gozar de sus libertades en plena igualdad de condiciones, como lo hacen personas que no tienen X o Y deficiencia. Entonces, algo que quiero ya dejar de entrada, que discapacidad no es la persona, no se predica a la persona, sino es el medio, es el discapaz, que hace que esa interacción se dé que no se dé en condiciones de igualdad. Entonces, lo que es opuesto a la discapacidad no es una persona sana, no, lo que es opuesto a la discapacidad es la exclusión. No digo, el sinónimo de la discapacidad es la exclusión, lo que es opuesto a la discapacidad es la exclusión, obviamente es la inclusión social. Y otro mensaje que quiero, bueno, la interacción entre la edad y las personas mayores. ¿Cuál es la relación? La relación es que a medida que las personas avancen en su edad, pues es mayor
la situación de sufrir una deficiencia, ¿no? ¿Y por qué se da esa prevalencia? Se explica con otra prevalencia, y es que las personas mayores tienen mayor prevalencia de sufrir de enfermedades no transmisibles, como la diabetes, enfermedades cardiorrespiratorias, cardiovasculares, etcétera, que conducen a una discapacidad. Entonces, aquí algo que quiero también dejar en claro es que la edad no es que sea un factor per se de discapacidad, ¿no? O sea, vejez no es sinónimo de discapacidad, no. Lo que se explica esta prevalencia es que las personas llegan a la vejez con una situación difícil en su salud, ¿no? Pero no es por un tema de edad per se, sino también se debe a factores económicos y sociales, ¿no? La CEPAL, la Organización Mundial de la Salud, reiteradamente ha dicho que el problema en la salud es la pobreza, ¿no? Entonces, dejar claro también que vejez no es sinónimo de discapacidad, sino están fuertemente conectadas por la prevalencia de las enfermedades no transmisibles, ¿no? Y que son enfermedades que en los países con ingresos más bajos pues es mayor la prevalencia, ¿no? ¿Y qué pasa? Es que en un congreso que también tuvo lugar en México sobre la diabetes, resulta que una enfermedad como la diabetes es invisible, pero es mortal, ¿no? El problema es que no se diagnostica a tiempo, o sea, el 50% de las personas que sufren diabetes no lo saben, no está diagnosticada a tiempo, entonces eso lo que genera es una grave situación porque pueden perder la vista, se generan úlceras que conllevan a las amputaciones, ¿no? Entonces es claro también que la salud y la discapacidad también están asociadas a un tema de pobreza y desigualdad. Vamos, siguiente. Bueno, entonces los esfuerzos globales. ¿Cuáles han sido los esfuerzos globales? Bueno, la convención que tiene una vigencia desde el 2008, que pues como ya dije trae un concepto bastante superador e innovador. El medio es el que es discapaz, no son las personas, y lo que tenemos que trabajar es que se eliminen esas barreras, ¿no? De todo orden. También existe un plan de acción de discapacidad desde el 2014 y tiene una vigencia del 2021 que fue aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud, que también pues, es un referente para eliminar todas estas barreras. Existe otra iniciativa muy interesante que se llama Cooperación Global de Tecnología de Asistencia, GATE, sus siglas en inglés, que pues curiosamente es salida a una situación problemática. ¿Y cuál es la situación problemática? Que solo 1 de 10 personas con discapacidad tienen acceso a tecnologías de asistencia, ¿no? Y realmente tener acceso a estos dispositivos de apoyo es el primer paso para garantizar esa autonomía, independencia, que esa interacción de las personas con el medio se dé en igualdad, por lo menos de autonomía y de independencia. Entonces, esto es un grupo que nace en el marco de la Organización Mundial de la Salud en el 2014, está integrado por agencias de Naciones Unidas, organizaciones internacionales, donantes, expertos, y asesoran a los estados para que en el desarrollo de políticas y programas puedan, en el mejor de los casos, mejorar la accesibilidad a estos apoyos o a estos dispositivos tecnológicos, ¿no? Que pues son de difícil acceso, costosos en muchos casos. En el 2016 la Organización Mundial de la Salud sacó una lista donde contiene una lista de 50 dispositivos que deberían ser parte de la cobertura universal de salud, ¿no? Y esto a mí ¿qué me sirve como sociedad civil saber? Porque es una información que yo puedo también en mi diálogo con las autoridades y los tomadores de decisiones poder incidir que esta lista mínima de 50 apoyos tecnológicos estén cubiertos por el seguro obligatorio de salud
o como se llama aquí en México. Y por cierto, en septiembre hay una reunión de alto nivel en el marco de la Organización Mundial de la Salud, donde se va a discutir precisamente la cobertura universal de salud, y es muy importante como sociedad civil, gente de las organizaciones que incidan, que sus gobiernos participen en estos diálogos, ¿no? Y que haya realmente sistemas de salud universal holísticos que estén dirigidos a las personas y que estén dirigidos a las necesidades de las personas mayores. Esto como un paréntesis, que en septiembre va a haber esta reunión y que ya se está discutiendo que la accesibilidad a estos apoyos tecnológicos es un derecho humano y está consagrado también en la convención, y que existe una lista de 50 apoyos mínimos que deberían estar cubiertos. Existe el Washington Group Disability, que es un grupo que se formó en el 2001, que también está integrado por todas las instituciones nacionales de estadística de los estados miembros, y también apoyan a los estados a generar datos desagregados. Lo más importante también, que voy a abordar en 2 minutos, y era mi tema principal, era el año pasado se dio una cumbre internacional de discapacidad. Entonces, 301 organizaciones internacionales, gobiernos, agencias hicieron 170 compromisos a nivel mundial en temas de discapacidad. Y esos compromisos están en una carta que se llama Carta para el Cambio, ¿no? Estos son daticos que yo espero que ustedes como sociedad civil, activistas, estudiantes puedan hacerle seguimiento. Entonces, uno de los compromisos más importantes dentro de los 170 es que se deben incluir a las personas mayores en todo lo que es la acción humanitaria, porque en las crisis también las personas mayores con discapacidad tienen derecho a tener una vida digna. Entonces, por situaciones, siguiente, ¿sí? Por la experiencia que ha tenido HelpAge en atención humanitaria, realmente ha identificado que solo el 2% de la ayuda humanitaria que se destina va dirigida a las personas mayores. Y por ejemplo, en Nueva Orleans, ese huracán o ciclón que arrasó miles de millones de vidas, el 75% de las personas impactadas eran personas mayores. Eso nos muestra que en escenarios de crisis y de emergencias las personas discapacitadas y personas mayores están siendo dejadas atrás por la ayuda humanitaria. En un trabajo de campo que HelpAge desarrolla a través de una herramienta, que ocurre una crisis, el grupo humanitario se desplaza una semana después y hace una encuesta a las personas mayores con discapacidad, y el porcentaje ha sido bastante alto de personas que no saben si se están repartiendo alimentos, si se están repartiendo ayudas. O sea, el tema es que no se está incluyendo en desastres dentro de la respuesta humanitaria a esta población mayor y con discapacidad. Entonces, yo cierro con este mensaje y que es uno de los retos, ¿no? Y lo último es, como sociedad civil, ¿yo qué puedo hacer? Si mi organización, por ejemplo, no tiene un mandato humanitario, cuando ocurre una crisis humanitaria, un temblor, un terremoto, un ciclón, se activa un clúster o un nicho de Naciones Unidas que está pues integrado por varias agencias de Naciones Unidas, una lo lidera dependiendo del país, pero son espacios de coordinación, y como sociedad civil yo puedo hacer parte de estos nichos y decir, ojo, pilas, ¿dónde están las personas mayores? ¿Dónde están involucradas en esta acción, en este programa, y las personas con discapacidad? Entonces hay muchas cosas, yo dejo acá, pero hay muchas cosas como sociedad civil, como activistas, como estudiantes, y hay muchos instrumentos a nivel internacional que permiten este trabajo de incidencia. Bueno, muchas gracias. 2 minutos y no había dicho lo que tenía que decir.
Quiero agradecerle a Marcela por este gran esfuerzo, a todos por este gran esfuerzo de ajustar sus presentaciones a este tiempo para que tengamos oportunidad de hacer las preguntas y un poco ampliar esta reflexión. Quiero entonces hacer la palabra a Rosa María Farres, por favor. Rosa María. Bueno, yo también me bajo porque hablando de memoria y atención. Bueno, primero gracias a Teresita por invitar a la Federación a participar, a comentar con ustedes un poco sobre qué es lo que desde la Federación y como familiares, cómo vemos la situación de la demencia en México. Mi visión es como familiar. Para mí es importante platicarles que soy hija de una mujer que tuvo Alzheimer durante 22 años, entonces nos tocó acompañarla en un proceso muy desgastante y entender el deterioro de un cerebro durante 22 años, pues fue una gran escuela por un lado, pero por otro lado también nosotros fuimos muy privilegiados como familia. Independientemente de la enfermedad que sufrió mi mamá, como familia fuimos muy privilegiados. Hubo muchas cosas de las que no carecimos y que nos fuimos dando cuenta de la gran cantidad de carencias que hay en la atención a la demencia. Entonces, la siguiente, por favor. Lo primero para mí ha sido, después de tanto tiempo y de que me tocó entrevistar familiares con demencia, es lo que entiende la gente por qué es demencia. Durante muchos años y a la fecha, se sigue pensando que la demencia es un equivalente a la locura. Y la gente, el miedo que tiene es que su familiar, su mamá, su papá, su esposo, su esposa, pues estén locos, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacemos, que insistimos mucho es en que la sociedad entienda que la demencia es una enfermedad del cerebro. Así como hay enfermedad del pulmón, del riñón, del estómago, esta es una enfermedad del cerebro. El problema es que es una enfermedad que no se ve hasta que se manifiesta en forma, ¿no? Pero no se ve, no se cae el pelo, no salen manchas, aparentemente, físicamente no está pasando nada y todo está pasando en el cerebro. Para cuando uno dice, oye, algo me está pasando, o cuando la familia dice, algo le está pasando, ya pasaron muchos años y el deterioro ya está bastante avanzado. Una persona con demencia pierde la capacidad de vivir independientemente bastante pronto y tiene necesidad de asistencia 24 horas al día, 7 días de la semana, 52 semanas al año. La situación de las demencias en México, estos son datos más o menos, o sea, no están tan actualizados, se están actualizando apenas, pero bueno, para más o menos tener una idea de por dónde estamos. Primero, la enfermedad de Alzheimer es la demencia más común, presente entre el 60 al 80% del total, y eso es importante porque todavía nos encontramos y todavía nos pasa mucho que la gente nos dice, no, el doctor me dijo que no me preocupara, que mi mamá tiene demencia senil, que no tiene Alzheimer, entonces que no me preocupe. Y dice, bueno, o sea, el problema es justamente que tenga demencia, ¿no? El Alzheimer es la más frecuente, pero hay 90 tipos de demencias distintos, ¿no? La prevalencia en el área urbana es del 7.4 y en el área rural es del 7.3. Estos números son de la investigación 1066 que lleva a cabo el Instituto Nacional de Neurología en México, y ahorita están, me parece, en proceso de actualizar los datos. Pero eso significa que nosotros como asociaciones que estamos en ciudades, ¿no?, de pronto se nos olvida pues que también hay un área rural que también lo está padeciendo y por quien hay que trabajar. Bueno, estos números, hablando de Teresita hace un momento nos daba una serie de cifras que da el INEGI. Yo me preguntaría si el INEGI está considerando a la población con demencia que hay en México. Actualmente se calcula, estos son números del 2015 más o menos, pero actualmente se calcula que hay en México alrededor de 1 millón de personas que tienen Alzheimer. Y no es nada más el 1 millón de personas que tienen Alzheimer, es que hay 1 millón de cuidadores principales que están padeciendo la enfermedad de Alzheimer y hay 1 millón de familias con quién sabe cuántos miembros que también lo están padeciendo.
Y cada uno de estos personajes que son parte de la enfermedad tienen sus propias características y sus propias necesidades. Hay muchos que también tienen una serie de discapacidades, hay muchos que son personas mayores, hay muchas que son mujeres, ¿no? Y no están atendidos y no están cuidados. Algunos de los costos de la enfermedad en México no tenemos todavía esperemos en relativamente poco tiempo tener cifras duras, pero algunos de los costos, algunas de las cosas que cuestan y que le cuestan a las familias mayoritariamente son los gastos médicos, ¿no? Los costos directos médicos, que son pues bueno, los hospitales con todo su personal, con médicos, enfermeras y terapeutas que en la gran mayoría de los casos desafortunadamente no tienen idea de qué es la demencia, ni cómo tratarla, ni qué es lo que se tiene que hacer. Si tienen suerte, pues les dicen, pues háblate a una asociación, a ver ahí qué te dicen, a ver si ahí te pueden ayudar. Aquí no hay mucho que hacer. Todos los variables, pues todo lo que hay que comprar, los medicamentos, no hay medicamentos curativos. Los que hay medio ayudan junto con terapias no farmacológicas a ir enlenteciendo el proceso, pero al final del día no son curativos y son muy caros. Por ejemplo, los gastos de bolsillo, o sea, cada vez que el familiar lleva a su paciente al hospital, tienen que comer, se tienen que transportar, y esos son costos, ¿no? Luego todos los gastos no médicos y sociales, que es la posibilidad de servicios sociales, de apoyo, terapias, consejerías, grupos de apoyo, que hay muy poquitos para la cantidad de gente. ¿Sí? Los costos indirectos, que es pues, la productividad perdida de la persona con demencia, ¿no? O sea, la persona que está padeciendo el problema tiene que dejar de trabajar, y si no tuviera que dejar de trabajar, la hacen dejar de trabajar, ¿no? O sea, el problema es que si le dan un diagnóstico temprano, hay casos en donde la persona pierde el trabajo por el diagnóstico siendo aún funcional, ¿no? La productividad perdida del cuidador o de la cuidadora, que normalmente o tiene que reducir su jornada de trabajo, la tiene que cambiar, o de plano tiene que dejar de trabajar para poder atender a su familiar. Nos ha tocado en la asociación varias veces, hijas que hablan a escondidas desde la oficina para solicitar información, porque además en los trabajos pues no tienen, las oficinas en las empresas, en las industrias, no tienen las facilidades para poder atender a sus familiares. Y los costos intangibles, que bueno, es el impacto de la enfermedad tanto en la persona con demencia como en su cuidador o cuidadora, y se refiere al dolor y al sufrimiento, al impacto emocional y el impacto negativo en la calidad de vida, que eso al final del día pues también representa algún tipo de discapacidad, ¿no? Bueno, nuestro primer gran reto, el reto en el caso de las demencias, bueno, y en muchos otros tipos de discapacidad, pero concretamente en las demencias, el problema del estigma en México. O sea, hablar de demencias en México, para empezar, no está reconocido como un problema de salud pública, cuando la Organización Mundial de la Salud ya lo reconoce como tal. En México no se habla, es como si no lo hablo, pues no existe, no pasa nada y no tengo que hacer nada, ¿no? En sus dimensiones, el desconocimiento que genera un estereotipo, seguimos pensando que está un loco, y esto además a veces también genera el autoestigma. La persona que está sufriendo la demencia considera o se piensa como loco, como que mejor no habla, no dice, ¿no? Para no vaya a ser que lo internen en un manicomio, ¿no? El prejuicio y la evitación, que son esas reacciones de miedo y ansiedad, que eso es lo que vemos que sucede con las familias y en general socialmente, ¿no? O sea, cuando la persona tiene algún evento psiquiátrico, algún problema agresivo o que se comporta de maneras extrañas, nos da miedo y nos alejamos, nos hacemos a un lado, ¿no? Y la discriminación, que obstaculiza u omite que la persona con demencia y la familia reciban atención y apoyo por parte de los servicios de salud y sociales. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando, o lo que sí hay, por lo menos en papel? La Organización Mundial de la Salud declaró la demencia como una prioridad en salud pública. La Organización Panamericana creó una estrategia y un plan regional para América. México tiene un plan de acción Alzheimer y otras demencias.
y todo está en papel, ¿no? O sea, no está implementado y son buenos proyectos, son buenos planes, uno los lee y están muy bonitos, pero no hay presupuesto, no se están implementando. La Organización de Estados Americanos con la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a mí en lo personal me parece un documento maravilloso que, o sea, sí nos surge que México lo ratifique y sí nos surge que se empiece a implementar y a cambiar. Para nosotros como federación es súper importante conocerlo, entenderlo y apoyarlo, porque esto nos da herramientas, ¿no?, para presionar. Bueno, algunas de las cosas que se están haciendo, todas estas son cosas que se están haciendo dentro de algunas instituciones, ¿no? Por ejemplo, las guías de práctica clínica, el Seguro Social las tiene, yo no lo sabía hasta que me las encontré accidentalmente, pero el Seguro Social no atiende las demencias, ¿no?, pero tiene las guías. Y los médicos del seguro muchos son los que dicen no tiene Alzheimer, tiene demencia senil, ¿no? Entonces hay instrumentos, hay muy buen material, hay mucha información, pero no está pasando lo que quisiéramos que pasara. Y bueno, ¿qué hace falta? Pues nos hace falta como muchos kilómetros para adelante para pues para poder hacer algo, ¿no? Lo primero que yo creo que es el derecho más fundamental es tener información de la enfermedad, ¿no? O sea, hay factores de riesgo de los cuales hay campañas muy importantes como el de la diabetes, como el de la obesidad, como el del tabaquismo, y todos esos son factores de riesgo para desarrollar una demencia, no solo Alzheimer, hay otras demencias y todos esos son factores de riesgo y sin embargo en las campañas no se maneja que sean factores de riesgo para desarrollar una demencia. Hace falta entender el problema, hace falta entender la enfermedad, hace falta ir más allá de las localidades que tienen la suerte de tener por lo menos la asociación. Hay muchísima gente en México que está muy desatendida. Muchísimas gracias, Rosa María Ferriz. Y demos la palabra a la arquitecta y maestra Celia Faccio para su presentación. Muchísimas gracias. Quiero decirles que es una presentación súper pendiente, porque tenemos hace tiempo un evento dentro de este coloquio en Cancún, justo fuimos para allá y el tema era sobre cambio climático. Y invitamos a la doctora, a la maestra Celia Faccio, y el cambio climático nos llegó en serio, no pudo llegar, llegó tardísimo, tuvo que salir, bueno, entonces el que esté aquí es un privilegio. Te agradezco mucho, arquitecta, que estés esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, creo que ya son tardes a todos nuevamente. Comenzamos, por favor. Bien, en esta ocasión la participación vista desde el área de la arquitectura nos hace reflexionar sobre el concepto de discapacidad y el tema de envejecimiento. La siguiente, por favor. Y cada vez que hablamos de esto, necesariamente tendríamos que referirnos, como ya bien lo citó la maestra Tere Gómez de León al principio, al Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010, porque son los datos estadísticos sobre los cuales podemos construir un poco de análisis. Para todos es presente que si consideramos la población con discapacidad a nivel mundial, la ONU establece que en el mundo hay más de 500 millones de personas con discapacidad, que equivale más o menos al 10% de la población. Y según nuestros datos del Censo de Población y Vivienda del 2010, el INEGI establece que las personas con discapacidad en nuestro país son 5.739.270 personas, que equivaldrían más o menos a un 5%. La diferencia, según la CEPAL y otros organismos internacionales, es que puede ser que también hay un problema para la medición de la discapacidad. Entonces, en nuestro país se está trabajando para que en el próximo censo las preguntas se estructuren de una mejor manera y se pueda definitivamente tener una mayor precisión sobre cuántas personas con discapacidad hay en nuestro país y en cada uno de los estados.
Si bien la maestra Tere Gómez de León ya hizo referencia a los porcentajes de discapacidad según los tipos, y es esta clasificación que presenta otra vez el INEGI, quise traer la diapositiva porque nos remite a ver que la segunda causa de discapacidad es la de edad avanzada. Estamos muy conscientes que nuestra pirámide poblacional se está deformando y que en una década, 2 décadas, tendremos una situación que es de atención y que desde ahorita podríamos estar hablando en un nivel de prevención si nos ponemos alertas para tener una inclusión mayor de todas las personas con discapacidad, pero también de las personas mayores, considerando que hay una gran tendencia a tener pérdidas o disminución de la movilidad, disminución de la audición, de la visión, y también a nivel cognitivo pues tenemos transformaciones. Entonces es importante atender este punto. Y ya que estamos en Oaxaca, ¿por qué no presentar algunas de las gráficas sobre la distribución porcentual de la población total por región, en donde en esta gráfica podemos ver los grupos por edades? Hay 6 regiones de las 8 de Oaxaca que tienen población, sobre todo joven, que es del 0 a 14 años y que equivale al 30% de su población. No así en la región de la Mixteca y la Sierra Norte, Valles Centrales, donde esto se invierte y su población del 30% corresponde a los del grupo de edad de 30 a 59 años para atender, ¿no? Ahora, si hablamos de la discapacidad, pues es en la Mixteca donde tenemos un mayor índice de personas con discapacidad por cada 1000 habitantes y menor en la zona de costa. ¿Por qué lo menciono? Porque vale la pena hacer la reflexión sobre cuáles son los tipos de discapacidad, la siguiente, que están afectando en las diferentes regiones en el estado de Oaxaca. Y así en cada uno de nuestros estados tendríamos que estar viendo cuál es la dimensión de la discapacidad y qué tipo de discapacidad se debe atender para generar políticas públicas, también acciones desde las asociaciones civiles, acciones desde las familias y por supuesto de las propias personas que viven la discapacidad. En este caso estamos viendo que los mayores porcentajes de discapacidad son el de caminar, moverse, subir o bajar. Y esto en todas las regiones del estado. Si hace rato dijimos que el 30% de la población es muy joven, ¿no? En la mayoría de estas regiones, ahorita digo que los tipos de discapacidad con mayor índice tienen que ver con la movilidad. En segundo lugar, tenemos el de la visión. En tercero, tipo de discapacidad, hablar, comunicarse o conversar. Y el cuarto, el de la audición. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué causa discapacidad? Como se señaló con la segunda gráfica, la discapacidad, si lo anotaron, estaba primero por enfermedad y después por vejez, ¿no? Pero en realidad la discapacidad no es una enfermedad. La discapacidad, como bien lo apuntó la maestra Marcela Bustamante, es una condición de vida. Es una condición de vida que de alguna manera se dificulta su integración social si el entorno no es incluyente. Entonces, vamos a pensar que sí tenemos un proceso de envejecimiento y que con el proceso de envejecimiento creciente que se da en nuestro país estamos mucho mayor expuestos a tener una población con índices de discapacidad, pues tendríamos que generar acciones de prevención y después también de atención.
Hay un grupo de trabajo en España que está promovido por la Fundación ACS, algunos investigadores que hablan sobre las barreras en el entorno físico y ellos proponen que son 4 barreras. La siguiente. Estas 4 las clasifican en 2 tipos, de desplazamiento, la siguiente, y de uso. Nosotros proponemos, además de las barreras de desplazamiento y de uso, la barrera de percepción, porque la propuesta que ellos generan se centra sobre todo en la movilidad de las personas. Para nosotros, no solamente es la dificultad que una persona tiene para moverse, o no solo la dificultad está en su habilidad o capacidad de movimiento, sino que además de todo, si tenemos también problemas de percepción visual o de percepción auditiva, estamos teniendo problemas para el desplazamiento y para el uso de nuestros entornos. Si tenemos también otro tipo de discapacidad, como lo puede ser la discapacidad cognitiva, estamos teniendo problemas para leer nuestros entornos. Entonces, de alguna manera, no solo hablamos de la discapacidad motriz cuando decimos que un entorno no es incluyente, sino también estamos tomando en cuenta la discapacidad sensorial y la discapacidad cognitiva. Siguiente. Entonces, como reflexión final, bueno, primero es promover la difusión de una imagen positiva de la vejez, porque siempre hablamos de la vejez con un signo negativo, cuando en realidad pues hay muchas experiencias que se pueden retomar y que se pueden compartir intergeneracionalmente, lo que me lleva a la segunda propuesta, que es fomentar la transmisión de saberes de las personas mayores y las relaciones intergeneracionales. Todo esto tiene base en las recomendaciones de la Declaración Envejecer con Dignidad y Derechos Humanos, nuestra meta, ¿no? Y la tercera, siguiendo los parámetros de la OMS sobre la calidad de vida de las personas, fomentar acciones de accesibilidad en los entornos físicos que permitan a las personas mayores con discapacidad su autonomía, su seguridad y puedan vivir con dignidad. Aquí es importante señalar que hemos trabajado con grupos de personas mayores en una comunidad cercana a Ciudad Universitaria, que sigue siendo una zona urbana, pero de alguna manera con menos recursos que en las zonas céntricas de la ciudad. Y en general la percepción de las personas mayores es que no tenemos discapacidad, no tenemos ningún tipo de disminución o pérdida, o se reconoce que a lo mejor hay pérdidas auditivas o visuales, pero debido a este signo negativo que adjudicamos al proceso de envejecimiento, es que también se nos dificulta decir, bueno, sí, hay algo y lo voy a atender, ¿no? Entonces, debemos trabajar sobre la eliminación también de los estigmas. Hay personas mayores que requieren una ayuda técnica como un bastón, una silla de ruedas, y no los queremos utilizar porque no, van a decir que estoy viejo y que de malo. La vejez también es algo que es parte de la vida del ser humano y que se debe dignificar muchísimo esta etapa. Por último, ya solo quiero decir que también con base a lo que mencionó Marcela Bustamante es poner atención en la protección civil, pero casi siempre cuando hablamos de los aspectos de protección civil hablamos solo del momento de la atención directa o prioritaria a las personas mayores en el momento del incidente, o también después en la atención para la recuperación de las viviendas. Pero creo que también tendríamos que hablar de la protección civil desde lo que nos compete a cada quien. Nosotros habitamos esos espacios y nosotros somos responsables. Ver cómo están los espacios que habitamos, en qué condiciones, qué mantenimiento les damos, y si hablamos de nuestra vivienda, cuáles son las rutas de evacuación de nuestra vivienda, cuáles son los lugares seguros, de qué manera también puedo garantizar, además de la protección civil, la accesibilidad o el buen uso de los espacios que yo habito. Y hasta ahí lo dejo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, maestra Faccio. Y le damos la palabra en esta última presentación para después poder abrir un diálogo de preguntas y respuestas a la maestra Enriqueta Cepeda, que tiene su presentación. Muchas gracias. Bueno, yo por ser la última voy a obviar muchas de las cosas que ya tenía aquí planteadas porque creo que mis colegas anteriores lo hicieron de una manera muy amena, muy eficiente. Yo me voy a concretar ya en este momento, a hablar de dos derechos para las personas mayores. Uno es el derecho a tener una vivienda adecuada y el otro derecho es el de cuidados. Hay que recordar que el artículo 24 de la Convención Interamericana establece que las personas mayores tienen derecho a una vivienda adecuada y a vivir en entornos seguros, accesibles y adaptables. Sin embargo, en nuestro país, las políticas de vivienda se han orientado más al desarrollo de un mercado inmobiliario, a la vez que se ha promovido el acceso individualizado a una vivienda por medio de créditos condicionados por el nivel de ingresos y situación laboral de las personas, por lo que los sectores de la población sin acceso a un empleo formal enfrentan mayores barreras para acceder a una vivienda adecuada. Entre estos sectores de la población se encuentran las personas mayores, quienes llegan a tener mayores dificultades para acceder a acciones de financiamiento, ya que para que se adquiera una vivienda o se puedan realizar las adaptaciones necesarias, enfrentan problemas de regularización, lo que las coloca en riesgo de ser despojadas de su vivienda, ya sea por familiares o por terceras personas, exclusión social de la comunidad y la carencia de condiciones para una plena participación en la toma de decisiones, ya que en muchas ocasiones solo se les considera receptoras o beneficiarias de acción. El otro punto que también me quisiera referir es el derecho al cuidado. Dada la desigualdad en que viven las personas mayores, quisiera comentar la implicación que tiene esta desigualdad sobre el derecho al cuidado. En el contexto de nuestro país, con marcadas desigualdades de género, edad, situación económica, cultural, ha ocasionado que los trabajos de cuidados se carguen a un grupo de personas. Aquí vemos que las mujeres son las que han asumido una mayor responsabilidad y carga de manera no remunerada. Al no haber una corresponsabilidad social por parte del gobierno, el mercado o la sociedad para la realización de estos trabajos, los cuidados se han relegado a un ámbito privado, es decir, al interior de los hogares, y dentro de estos la responsabilidad ha recaído en las mujeres. Es necesario que consideremos los cuidados como un derecho, ya que estos permiten a las personas desarrollarse plenamente. Además, es importante considerarlos de esta manera para que no resulten un impedimento u obstáculo para el desarrollo de las personas. Retomando la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, en su artículo 6 señala que las personas mayores tienen derecho a la vida y dignidad en la vejez, para lo cual deben tener acceso sin discriminación a cuidados integrales, que quiere decir el derecho al cuidado. Yo también quisiera mencionar que en la Ciudad de México, ya en la Constitución, se han incorporado estos derechos, tanto el derecho a la vivienda y el derecho al cuidado de las personas mayores. En los trabajos que INCIDE ha realizado sobre estos temas, nos hemos concentrado en conocer las condiciones de cómo las personas mayores accedieron a una vivienda, los problemas por la tenencia,
el acceso a servicios necesarios para la vida o las problemáticas que actualmente enfrentan al interior de sus viviendas. Entre estos podemos mencionar que hemos trabajado con personas mayores de un pueblo originario al sur de la Ciudad de México, quien a través de grupos focales hemos encontrado situaciones que tienen que ver con el diseño de las viviendas. Situaciones cotidianas como subir escaleras, como subir y bajar escaleras, representan un gran riesgo, ya que no cuentan con pasamanos. Los pasillos y habitaciones de las viviendas son estrechos, el piso de los baños son resbalosos. Todo esto ocasiona que vean limitada su capacidad de realizar trabajos de cuidado y autocuidado, como son bañarse o preparar alimentos. Estas personas señalan que cuando construyeron sus viviendas eran más jóvenes y no contemplaron las necesidades de cuidado a largo plazo. Estos obstáculos que enfrentan al interior de sus viviendas también se presentan cuando salen a realizar otras actividades en su barrio, ya que el espacio público tampoco tiene un diseño incluyente para las personas mayores, sobre todo las que tienen problemas de movilidad. Por ejemplo, la carencia de rampas en banquetas o que las calles están muy empinadas. Todo esto les resultaba en un riesgo de accidente al momento de realizar sus actividades cotidianas, como ir de compras, asistir a los centros médicos, trabajar, estas personas principalmente de manera informal en la vía pública, o a visitar a alguna persona de su familia y comunidad, lo cual ha ocasionado que se reduzcan el número de veces que realizan estas actividades, por lo cual el derecho al cuidado tampoco se ve garantizado, ya que el cúmulo de condiciones desfavorables en su entorno físico, familiar y social resultan en un obstáculo para recibir y realizar cuidado o poder cuidarse a sí mismos. Nosotros también en estos trabajos de investigación realizamos mapeos de las instalaciones para conocer cuántas facilidades tienen las personas mayores en cuanto a sus viviendas y sobre todo a los servicios de cuidado. Actualmente se realizó una actualización de estos mapeos precisamente a raíz del cambio de los recursos públicos que se destinaban a las estancias infantiles, lo cual ha provocado un cambio en las familias y en el cuidado. Durante estos ejercicios detectamos que las personas mayores, especialmente mujeres, realizan trabajos de cuidados hacia la niñez, ya que se sigue considerando a la familia como el único espacio donde cuidan de manera adecuada a los niños y a las niñas, debido a las dinámicas laborales en donde padres y madres trabajan. Así, una estrategia adoptada ha sido relegar los cuidados de la niñez hacia las personas mayores, principalmente abuelas, ya que se les tiene mayor confianza. A la vez, las madres y padres consideran esto más barato y accesible. Además, las abuelas asumen estos trabajos como una responsabilidad y compromiso familiar natural, aunque en ocasiones dedican parte de sus recursos económicos, si es que aún lo tienen, y también asistir a sus nietos y nietas, lo cual limita el tiempo que puedan tener para el autocuidado, ya que dejan de realizar actividades como ir al médico, hacer ejercicio o convivir con otras personas. Asimismo, durante estos mapeos nos encontramos con casos de personas mayores que, a pesar de tener problemas de movilidad o que tengan alguna enfermedad, seguían cuidando a sus nietas y nietos, por lo que expresaron que es necesario que también cuenten con opciones accesibles para recibir cuidados.
Después, ya terminando estas investigaciones, bueno, nosotros nos atrevemos a hacer las siguientes propuestas. Para fortalecer el acceso y ejercicios de los derechos de las personas mayores, se deben de impulsar políticas de vivienda y de cuidados dirigidos a formar y fortalecer una plena calidad de vida para las personas. Se requiere que en las políticas de vivienda se considere la importancia de los entornos en donde las personas mayores envejecen, por lo cual se debe de en los proyectos de desarrollo urbano y rural tomar en cuenta las necesidades de movilidad, de cuidado y de salud de esta población. En estas políticas se debe de generar una oferta de vivienda adecuada y accesible que sea específica para este sector. Por su parte, las políticas de cuidado deben impulsar la corresponsabilidad en las labores de cuidado en la esfera familiar, fomentando la participación equitativa de los hombres y mujeres en estos trabajos. Asimismo, se debe de fortalecer un sistema de cuidados, estableciendo servicios públicos para la población, independientemente de su nivel de ingresos y tipos de empleo, de calidad y bien localizados. De esta manera se fomenta la corresponsabilidad y no se reproduce un modelo que impone una gran carga en los cuidados al interior de las familias de las personas de las personas mayores, lo que permitiría a estas personas liberar cargas de trabajo de cuidados hacia la niñez. En síntesis, para disminuir la desigualdad social en el derecho al cuidado, se requiere coordinar diversas políticas, entre las que se encuentran las dirigidas a proveer directamente de cuidados hacia la niñez, fomentar una seguridad social y económica de las personas mayores para que mantengan su autonomía y se generen políticas de desarrollo urbano y de vivienda que tomen en consideración los problemas de movilidad y necesidades de las personas mayores, de tal manera que les permitan desarrollar sus actividades cotidianas, acudir a espacios de atención a la salud o recibir cuidados en sus hogares en caso de ser necesarios. Bueno, con todo esto vemos que realmente todos en este momento tenemos una gran responsabilidad para las personas mayores en cuanto a sus derechos y al cumplimiento, y que el Estado asuma su responsabilidad para que se pueda tener una vida digna para las personas mayores. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a Enriqueta Cepeda por este esfuerzo. Luego de este informe importantísimo y este estudio que hizo INCIDE Social en el impacto en la vivienda y las políticas públicas hacia las personas mayores. Te lo agradezco muchísimo y es un gran esfuerzo. Si les parece bien, abriríamos, nos tengamos ahí apoyo de mis compañeras para una primera ronda de preguntas y respuestas. Yo sugeriría que hiciéramos 3 preguntas y una ronda posterior de otras 3 y así vayamos dando elementos para que tomemos nota aquí en esta parte del presidium y vayamos pudiendo contestar una a una. Por favor, Jovita. Y a cada una dentro del ámbito de su competencia y de acción, ¿cómo está el tema de prevención? De prevención en el ámbito de cada una de ustedes. Gracias. Sí, buenas tardes. Yo quisiera preguntar si no han pensado en ampliar la visión que han expuesto aquí todas, y les agradezco, sobre el problema de la discapacidad, para contemplar a un Estado que es fuente de discapacidad ciudadana. ¿Por qué lo estoy diciendo?
porque escuchaba yo esta mañana a su presidente hacer pedagogía pública para que la gente entienda qué es evasión fiscal. Nosotros no sabemos qué es evasión fiscal y no nos importa un comino con los evasores. Nosotros no sabemos qué es blanqueo de capitales, nadie nos ha explicado qué es blanqueo de capitales y nos importa un pepino que blanqueen capitales. ¿Están haciendo sí o no? La pregunta que yo hago. ¿Están haciendo sí o no los estados un ejército de discapacitados, ciudadanos discapacitados que han perdido la noción de sus derechos porque no mencionan las cosas por sus palabras y no hacen la pedagogía para que la gente entienda que nos están robando nuestro futuro, nos están robando nuestra vida y están haciendo de nosotros unos pobres diablos? Bueno, a mí me gustaría comentar que las personas mayores no somos atractivas, atractivos son los niños. Después de haber trabajado, bueno, soy gerontóloga social de las pioneras y ahora de este país, y ahora soy objeto de estudio del Congreso y objeto de estudio de esta mesa porque tuve a bien caerme y ando con un tripié. Bueno, quisiera yo, coincido con la maestra Bustamante, que el tema de la diabetes, la hipertensión y la obesidad, cuando menos en el estado de Guerrero y en muchas partes de México, nos está dando una demencia de tipo vascular por el descuido en la diabetes que se diagnostica muy tarde. Y a Enriqueta, que me parece que trabajamos con Clara Hussitman hace años, me interesó mucho que dijeras de la violencia patrimonial, porque es el tema que yo voy a exponer el viernes en el último minuto. Este tema de la violencia patrimonial se está incrementando a una velocidad espantosa. Los hijos, no sé si las madres mexicanas abnegadas y sufridas, crían cuervos que les sacarán los ojos y los están haciendo barriles sin fondo, y los padres tienen la obligación de darles a los hijos al minuto lo que pidan, ¿no? Y les están quitando sus bienes, sus huertos, sus casas, sus cuentas del banco y sus pensiones. Entonces, Enriqueta, te invito el viernes en el último minuto a que me escuches, intercambiaremos puntos de vista de la violencia patrimonial. Pero el tema es que no somos atractivos. La Ciudad de México, hace 18 años, cuando trabajé en el gobierno de la ciudad, el 1%, decía la Asociación de Libre Acceso, era accesible a las personas en sillas de ruedas. Y ahora que estoy con el tripié, bueno, padezco algunas cositas. Muchas gracias. ¿Cómo? Ah, bueno, esa es otra cosa. Y el rol de abuelas, paso sin ver. ¿Puedo? Sí, por favor. Bueno, en primer lugar, como oaxaqueño, estoy feliz. Les doy las más repetidas gracias a todas estas personas tan bellas, nuestros ponentes. Bienvenidos a Oaxaca. En realidad, para nosotros estamos de fiesta por tenerlos a ustedes. En Oaxaca decimos que quien tiene un anciano en su casa tiene un tesoro. En Oaxaca, los ancianos, tenemos consejos de anciano en nuestras comunidades rurales. Los ancianos son venerados, son parte muy importante, incluyente en la sociedad. Los tatamandones, los consejos de ancianos, etc. En zapoteco se dice Padiush, bienvenidos, hola, gusto en tenerlos acá. Quería yo hacer, desde el punto de vista sanitarista, su servidor, soy sanitarista, uno de los objetivos de la salud pública es prolongar la vida y la eficiencia. Prolongar la vida mediante la prevención,
Tenemos que hacer prevención primaria, secundaria y terciaria. En todos los ámbitos tenemos que hacer prevención. Necesariamente tenemos que participar todos, Estado y comunidad, y todas las instituciones en torno a la prevención. Enfermedades, como tan atinadamente nos las pusieron, podemos prevenir muchas cosas. Prevenciones antes de que se presente la discapacidad, prevención primaria. Prevención secundaria es cuando tenemos la enfermedad, hay que diagnosticarla temprano para darle el tratamiento oportuno. Y por último, la prevención terciaria, la rehabilitación. Prevención primaria, tenemos que buscar espacios. Una cosa tan sencilla, tan simple, que en nuestras casas tenemos ancianos, tenemos personas, adultos mayores, y seguimos conservando nuestros tapetes, seguimos conservando todo donde podemos evitar un accidente. Un anciano que se cae verdaderamente es un verdadero problema. Nuestros pacientes con Alzheimer, en un momento. En los pacientes con Alzheimer, en realidad, quien lo padece es una sola persona, pero quien lo sufre es toda la familia, económica, en todos los aspectos, ¿no? En realidad. Entonces, tenemos que prever. La prevención siento que es fundamental. Es un derecho, en un momento constitucional aquí en nuestro país, ¿cómo se llama? El derecho a la salud. Todos los mexicanos tenemos derecho a la salud, el cuarto constitucional. Y allí lo que tenemos que ponderar es la prevención. Muchas gracias. Y están todo el mundo invitados a conocer la herencia que nos dejó don Rufino y doña Olga Tamayo. La Casa Hogar para Ancianos Los Tamayo del Sistema Nacional DIF. Es una casa de asistencia social en donde se reciben a todos los adultos mayores sujetos de asistencia social que pues no tienen medios, no tienen prácticamente descendencia, una vida digna, ¿no? En un momento dado. Prácticamente tenemos el programa de día, en donde también para los que tienen hijos pero no tienen dónde dejarlo, los pueden llevar, ¿sí? En un momento, como parte de la asistencia social acá en México. Gracias. Perdón. Unos minutos cada una. Quieren presentar unos 2 minutos cada una para contestar, pero también para marcar su posicionamiento, ¿les parece? Damos la palabra al panel, a los que están aquí. Entonces empezaría, si les parece bien, por Flavia, para empezar a contestar estas reflexiones. Bueno, en la pregunta de la señora, el tema de la prevención, bueno, nosotros creemos que esto es un tema importante que tiene que trabajar el Estado en sus instancias correspondientes, ¿no? Sobre todo en el área de salud, creo que es un tema súper importante. Nosotros no pertenecemos a una instancia gubernamental, sin embargo, trabajamos directamente en coordinación con algunos actores gubernamentales en los municipios y desde ahí sí hacemos acciones de grupos que llamamos potenciadores, en donde participan las familias y ahí podemos conversar sobre diversos temas para garantizar una mejor calidad de vida y, digamos, acciones que podamos actuar inmediatamente para no generar enseguida alguna acción de exclusión
o de situación de aislamiento. Sin embargo, creo que principalmente la acción de prevención la tiene que tener el Estado, no nosotros como sociedad civil, la verdad. Y por otro lado, el tema del entorno, yo creo que ahí está la respuesta, ¿no? Porque si no cambiamos nuestra manera de mirar y de mirarnos como personas y de mirar el mismo entorno e irlo transformando poco a poco, efectivamente no vamos a poder generar inclusión. Y honestamente, más que una integración social, se busca una inclusión social, y eso requiere y exige un cambio personal, colectivo y de todos los actores y sectores que componen una comunidad. Ya no es un cambio único, las situaciones ahora son más complejas, pienso yo. Bueno, de acuerdo contigo, Flavia, la prevención es una obligación del Estado, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál es el rol de la sociedad civil, de los activistas, de las organizaciones, de los académicos? Es la incidencia, ¿no? Y sobre todo, la voz de las personas mayores en situación de discapacidad, ¿no? O sea, yo creo que el principal reto, y tiene que ver también con la prevención, es hacerles partícipes y empoderarlas para que ellos también participen en procesos de planeación y de manejo del riesgo. En Colombia hubo una experiencia muy bonita que HelpAge implementó un programa de adaptación del plan de manejo del riesgo nacional, lo adaptó a una cosmovisión indígena de la comunidad Agua en el occidente de Colombia, ¿no? Y ahí las personas mayores indígenas tuvieron un rol importantísimo en todo el aspecto de prevención y de gestión del riesgo por el conocimiento del territorio, ¿no? Ellos ¿quién más saben cuáles son las sesiones de la temporada de lluvia, la temporada de sequía, por dónde se desvía el río? Ellos son los conocedores del territorio, y yo creo que ese proyecto nos mostró que las personas mayores y las personas con discapacidad también tienen un reto de empoderarse, de participar en todos estos procesos. Bien, yo quiero apuntar sobre la prevención, es que aquí en el auditorio para las personas jóvenes están en un muy buen momento para cambiar hábitos de alimentos, hábitos de ejercicio, o sea, contra el sedentarismo, y por supuesto también a nivel intelectual, ¿qué le damos a nuestro cerebro? Porque de alguna manera estos ejercicios van a tratar de disminuir las cuestiones que tienen que ver con los aspectos cognitivos. Entonces, tanto el cuerpo como la mente, como la salud estarán definidos por lo que ahora ustedes hagan. Para quienes ya iniciamos un proceso de envejecimiento, todavía estamos en el camino de poder corregir. Y para quienes ya son personas en la etapa de la vejez, seguramente pueden decir si tienen una buena condición de vida y cómo pueden, ayudándose de diferentes disciplinas, a mejorar su condición de vida. También tejiendo redes entre personas de su propiedad y redes con generaciones más jóvenes para en conjunto activar procesos que tienen que ver también con el bienestar del ser humano. Y yo hablo también de los entornos, en el sentido en que la prevención, como bien apuntó Flavia Esther Arnau, ciertamente muchas de las acciones están en manos de las políticas públicas, pero reitero, en nuestras viviendas la prevención la hacemos nosotros. Nosotros podemos hacer adaptaciones a nuestras viviendas para generar un confort y bienestar, dependiendo si hemos tenido problemas de movilidad, problemas de visión, de audición o de cognición.
y un pasamanos, una barra de apoyo, el tipo de pisos que utilizo en la vivienda. Yo no digo eliminación de las escaleras, porque las escaleras, mientras uno las suba y las baje, es lo más saludable que haya, ¿no? O sea, no pensar que ser persona mayor va en contra de uso de escaleras. Si la persona mayor puede subir y bajar sin problemas, adelante, que lo siga haciendo, ¿no? Siempre y cuando cuente con los elementos de seguridad, una barra para sujetarse, ¿no? Y elementos contrastantes para que pueda ver dónde queda un escalón y el otro, dónde está la huella de uno y otro de los peraltes. También podemos hablar del uso del color para generar ambientes más armónicos y contrastantes, y que todos nuestros entornos sean perceptibles dependiendo de los grados de visión. Y ya nada más quiero referirme al término de integración y de inclusión que nuevamente la maestra Marcela Bustamante y Flavia Esther Arnau han referido. Efectivamente son dos cosas distintas, lo quiero ejemplificar. Integración, si yo hablo de la integración en un entorno, estaría hablando de una ruta accesible para una persona con discapacidad. Y si hablo de la inclusión, quiere decir que no hay una ruta, que todo permite que la persona con discapacidad pueda acceder y hacer uso del espacio sin distinción. Entonces buscamos la inclusión, pero a veces solo se puede dar hasta la integración. A veces las adaptaciones en los espacios no permiten, porque ya son inmuebles construidos, no permiten la accesibilidad total, pero podríamos hablar de ajustes razonables. Ya no me extiendo. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Facho. Vamos con Enriqueta Cepeda, por favor. Bueno, yo quisiera más concretarme a los puntos específicos en cuanto a la falta de corresponsabilidad para las personas mayores. Aquí lo que nosotros hemos encontrado a través de, digamos, las investigaciones y últimamente con la actualización de los mapeos es de que en un momento dado la carga para las personas mayores, especialmente las mujeres, se ha incrementado. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Bueno, las mujeres tienen un mayor tiempo de vida, los hombres fallecen más temprano, pero las mujeres están en la casa, muchas veces los mismos hijos les exigen algunas labores y bueno, las abuelas no pueden en su momento negarse. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con esta suspensión de apoyos para las estancias familiares? Que a las abuelas ahora son las que tienen que cuidar a los nietos y bueno, en un momento dado uno lo puede entender. ¿Por qué? Pues porque ven a los hijos con los pequeñitos, que no hay quien los cuide y que de alguna manera, dada la situación de desigualdad, de falta de oportunidades, el matrimonio tiene que trabajar. Yo creo que aquí existe una explotación prácticamente de las abuelas. Lo estamos viendo y que esto yo creo que no nos puede llevar a una situación de ciudadanos, de personas que aunque ahorita sean niños, son personas y con esta desatención pues también a la larga el país se va a ver en problemas. La otra cosa que también nosotros hemos analizado es esta parte del abuso económico que hacen los hijos con los padres. En un momento de, no sé, a lo mejor de consideración para los hijos, los padres los ayudaron, la vivienda o la casa de diferentes estatus sociales, bueno, se las han facilitado a los hijos o viven con los hijos. ¿Y qué es lo que se está viendo? Desalojos, porque en algunas ocasiones nos hemos encontrado nosotros con desalojos
que los hijos hacen de los padres en un momento dado, y que yo me acuerdo cuando estaba en Locatel, que teníamos una línea para las personas mayores y cómo hablaban, porque no podían comentar estos problemas con otros miembros de la familia, ya sea con hermanos o primos. Decían, el hijo ya me está exigiendo que le dé la casa. Y estas personas recurrían al servicio telefónico para ver cómo se les orientaba. Entonces yo creo que esta parte, esta presión se ha incrementado. Y bueno, aquí también tenemos que considerar que la situación del país en estos años no ha sido la más favorable para que de veras tengamos una sociedad más igualitaria. Esta desigualdad la vemos, y la vemos en las viviendas, y las vemos sobre todo en el cuidado que deben de tener las personas mayores. Ahorita les mencionaba en una de las láminas, en la Constitución de la Ciudad de México ya se está promoviendo la ley de cuidados, que precisamente viene un poco a ayudar a todo este abuso que se tiene al no tener recursos las personas mayores para cuidarse. Bueno, en el caso de las demencias, yo lo que pienso es que al final del día la familia es el grupo más importante que lleva el cuidado de la persona, y sin embargo la familia en México está muy lastimada, ¿no? Entonces, para mí es importante trabajar con la familia, con el concepto y la construcción de la familia para generar una red de apoyo que al día que yo llegue a la vejez, mi familia esté dispuesta a atenderme, a cuidarme, y no que resulta, pues que para lo que sirve es para hacer un cobro de cuentas, ¿no? Históricos. Esa es una. Otra es que, pues sí, el estilo de vida que tenemos no es el más adecuado. Somos de pronto muy pasivos físicamente. Nuestra comida deliciosa, pues no siempre es la mejor, hay que equilibrarla, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el estilo de vida. El alcohol, el tabaco, pues digo, al final del día son factores de riesgo, ¿no? O sea, que no nos vendan que no pasa nada. Otra es que yo pienso que si se acepta la demencia como una prioridad en salud pública, entonces pueden empezar a suceder muchas cosas, se pueden abrir muchas puertas y muchas ventanas, porque entonces todos estos programas que hay en el papel se pueden llevar a la acción, ¿no? Por otro lado, el poder generar comunidades amigables con el adulto mayor, con la persona mayor, con la persona con demencia, pues tendría que partir de que fuéramos capaces de ver primero a la persona y después a la enfermedad, porque actualmente ocurre lo opuesto, ¿no? O sea, en cuanto nos dan un diagnóstico, nos centramos y nos fijamos y nos vamos sobre el diagnóstico y se nos olvida la persona. Gracias, Rosa. Bueno, gracias. Miren, yo nada más quisiera, cada vez me convenzo más el conservatorio, los comentarios de ustedes y de las personas del panel me parecieron excelentes, todos bien apropiados, y yo cada día me convenzo más que detrás de todas estas cuestiones está el tema de capacitación en el área del Alzheimer y en cada una de las especialidades que se comentaron aquí y en otras, ¿verdad? Y particularmente, digo, yo hablo otra vez, agradezco que me hayan invitado, hablo como arquitecto, o sea, hay 72 colegios de arquitectos en la República Mexicana, 72 colegios, y debe haber miles de arquitectos y urbanistas en el país. Ellos en algún momento dado están en desarrollo urbano, en cuestiones del INPLAN, por su propia cuenta, haciendo intervenciones de las que ustedes comentan por aquí, de las que se han comentado,
y por lo que yo he visto, tristemente, con mucho desconocimiento sobre esto que se ha comentado aquí. Y entonces algunas de las intervenciones que se hacen pues no son apropiadas. Y los que padecen o padecemos el resultado de esas decisiones pues somos todos nosotros. Por más que haya derechos humanos. ¿Quién? Comentaba ahorita la maestra, uno de los derechos humanos es de las personas adultas mayores es vivir en entornos seguros y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién hemos reclamado o a quién le reclamamos? Es nuestro derecho. Pero las intervenciones que se están haciendo, los proyectos que se están haciendo concretos en muchas de las ciudades, al menos donde yo he andado, el año pasado salí como 11 veces de Monterrey a distintos congresos y en todos lados me encuentro lo mismo. A mí me hubiera encantado, el hubiera sabemos que no existe, me hubiera encantado que este congreso internacional, además de toda la gente que está involucrada en gerontología, hubiera de perdida unos 100 o 200 arquitectos aquí presentes, para que los escucharan a ustedes y a ustedes y en todos los paneles, se sensibilizaran, ¿sí? Y que las acciones que hagan en las ciudades en este tema que comentaban de prevención, pues sean las apropiadas. Ahorita comentaba Rosa, pues es una realidad, o sea, se pueden hacer o hay la idea de hacer ciudades amigables para personas con demencia. Pero dice uno, oye, si ni para los adultos mayores, vamos a decir comunes y corrientes, sin discapacidad, están los entornos adecuadamente solucionados, pues tristemente, Rosa, menos para los adultos mayores y menos, tristemente, lo comentaste muy bien, muchos planes están en papel, pero faltan acciones concretas. Y curiosamente, no es que ustedes las hagan, tendrían que estudiar varios años de arquitectura para entender los elementos del diseño para hacer un entorno apropiado, pero sí la otra gente de acá que se enterara de lo de ustedes. Entonces yo le apuesto a la capacitación. Un excelente ejemplo es aquí Miguel Miranda, que anda por aquí con toda la área de capacitación que maneja. Gracias. En la continuidad de los trabajos de este ciclo interamericano, quiero darles las gracias a nombre de la Comisión Nacional a estos panelistas que con este talento y dedicación, formación y trayectoria nos han acompañado y nos acompañan en este ciclo. Quiero también comentarles que continuamos con el ciclo en la sala de la capilla para dar el último corte y el último cierre con también después en el cierre con una especie como de brindis, ¿sí? Y les pediría que entonces nos movamos para allá, no sin antes agradecerles a estos panelistas su participación en esa importante parte del conversatorio.